Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, a mi grupo y a mí nos toca hablar sobre la niñez. La niñez es la etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta la entrada a la pubertad o adolescencia, momento que puede variar entre los 6 y 10 años. Esta etapa es donde ocurre el proceso de crecimiento más importante y en el que el sujeto adquiere las habilidades mínimas necesarias para vivir e insertar en la sociedad. Entre ellas, el aspecto físico, el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social y emocional, y por último, el desarrollo social del lenguaje. Aspectos físicos de la niñez de 6 a 11 años. En la actualidad, la niñez es considerada la etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta la entrada a la pubertad. Se da de los 6 hasta los 11 años y comprende los aspectos físicos, cognitivos, psicomotor, social, emocional y lenguaje. El desarrollo físico se da cuando la masa muscular aumenta, los huesos se hacen más fuertes y el niño es capaz de realizar actividades físicas que requieran más fuerza y destreza. Esta etapa abarca toda la educación primaria y se caracteriza porque el niño crece en autonomía y potencialidad. Empieza a definir su carácter. Los cambios más importantes son el crecimiento, la caída de los dientes de leche, la fuerza, resistencia o flexibilidad, el desarrollo del cerebro y el desarrollo inmunológico. El desarrollo físico es lento a comparación de cuando eran pequeños, pero es constante hasta los 9 años en las niñas y en los niños hasta los 11. Crecen entre 5 y 8 centímetros y casi duplican su peso. Esta época origina un crecimiento óseo importante, apareciendo así los dolores de crecimiento durante la noche. También está presente la caída de los primeros dientes que se produce entre los 6 y 7 años. En esta se efectúa el recambio de la mayoría de los dientes de leche por piezas permanentes. En la fuerza y resistencia se toma en cuenta la psicomotricidad fina, que permite al niño escribir y dibujar con precisión. A nivel físico, son capaces de coordinar y sincronizar movimientos mejor que en las etapas anteriores. Incrementan su fuerza, resistencia muscular y flexibilidad. Pero si estos aspectos no se desarrollan bien a los 9 o 10 años, se puede perder la motricidad para hacerlo. Por ello, es recomendable que se practiquen deportes. En el desarrollo del cerebro, los cambios en los órganos son importantes para su desarrollo intelectual y cognitivo. Entre los 7 y 8 años, el prosencéfalo crece significativamente, así como los lóbulos frontales y también madura el cuerpo calloso. Estos cambios permitirán al niño mejorar su capacidad de aprendizaje, ser más creativo y entender cada vez conceptos más complejos. Y por último, en el desarrollo inmunológico a nivel de salud, ya no se presentan tantas infecciones del aparato respiratorio, como resfriados, otitis o amigdalitis, porque su sistema inmune es más maduro y fuerte. Pero es frecuente que se empiecen a detectar problemas refractivos, como la miopía, alrededor de los 10 años. El desarrollo psicomotor es el proceso de incremento de capacidades neuromotoras, cognitivas y psicosociales, que tiene lugar en la vida del niño durante sus primeros años. Corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas como el aprendizaje que el niño hace descubriéndose a sí mismo y el mundo que lo rodea. Estas habilidades son básicas como moverse, hablar o identificar a otras personas. Comienza desde el momento que nace y se extiende hasta los 3 años. La evaluación del desarrollo psicomotor de un menor es un proceso complejo que precisa un seguimiento a lo largo del tiempo. Los controles de salud mental permiten una detección precoz de problemas y una intervención temprana, de ahí la importancia de conocer en las distintas edades los principales hitos evolutivos indicativos de desarrollo saludable y ajustado a la norma. Hay que precisar previamente que estos cambios evolutivos no tienen por qué seguir un orden estricto, ni ser rígidos ni homogéneos en sus características, puesto que dependerán en gran medida de las demandas socioeducativas y socioculturales del entorno del menor. Desarrollo cognitivo. La teoría del desarrollo cognitivo se la debemos a Jean Piaget,
Tras años de investigación empírica, el psicólogo suizo formuló un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción de la experiencia. En otras palabras, en cómo el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo que le rodea. También podemos decir que es el proceso mental por el cual le permite al niño recibir, procesar y elaborar información. Los niños de 6 a 11 años aprenden operaciones mentales y la lógica para pensar sobre todos los hechos y objetos de su entorno. Por ejemplo, si le pedimos a un niño ordenar 5 palitos por su tamaño, él los comparará mentalmente y luego verá la forma lógica de cómo ordenar correctamente. Esta capacidad de aplicar la lógica y las operaciones mentales le permite afrontar problemas de forma sistemática. De acuerdo con Piaget, los niños logran varios avances en la etapa de las operaciones concretas. Su pensamiento se muestra en menor tensión y mayor flexibilidad. El niño entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente, es decir, puede devolver a su estado original un estímulo. El desarrollo socio y emocional es una gran parte del desarrollo general infantil. Las habilidades sociales y emocionales les ayudan a ser amigos, superar las frustraciones, lidiar con cambios y seguir las reglas. El desarrollo social y emocional también se conoce como salud mental infantil temprana. Es la capacidad de los bebés y niños para poder desarrollar relaciones íntimas, explorar sus alrededores y aprender a expresar emociones. Antes de los 6 años, las relaciones sociales fundamentalmente giraban en torno a la familia más cercana, pero a medida que pasan los años, el niño empieza a relacionarse ampliamente también en la escuela, con sus profesores y los compañeros. Padres y profesores son las personas más importantes en esta etapa. Estas personas y los contextos en los que se interaccionan con ellas van a dar lugar a nuevas influencias sobre el desarrollo de la personalidad. De estas personas recibe las influencias para consolidar o modificar aspectos en la personalidad que habían empezado a construirse. Esta etapa es más tranquila que la anterior y también lo será con respecto a la posterior con la adolescencia. La construcción de la personalidad del niño continúa con la base que construye en etapas anteriores. Una de mis recomendaciones es apoyar la salud socioemocional de su hijo, ya sea elogiando y siendo cariñoso y conservando la calma. Acudir a un psicólogo es importante, ya que le ayudarán a comprender qué puede esperar para su hijo y cuándo debe preocuparse. Participe en diversas actividades en la comunidad. Las actividades como la narración de cuentos en la biblioteca y grupos de juego ayudan a los niños a practicar habilidades y a divertirse. Como último punto tenemos el desarrollo del lenguaje. Debemos tener presente que esto puede variar según la influencia del ambiente y la estimulación. Los primeros 3 años de vida es cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración. Este es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto constantemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos, al habla y al lenguaje de los demás. Esta tiene 2 etapas principales: la etapa prelingüística, que es hasta los 2 años, y la etapa lingüística, que es a partir de los 2 años. Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece. A continuación, les explicaré cómo se va desarrollando su lenguaje a medida que va creciendo. Desde el nacimiento hasta los 5 meses hace arrullos, vocaliza sonidos de agrado y desagrado de forma diferente. Por ejemplo, se ríe, llora o se queja. Desde los 6 a 11 meses balbucea, intenta comunicarse con acciones, gestos o repetir sonidos. Desde los 12 a 17 meses dice 2 o 3 palabras para nombrar una persona o un objeto. La pronunciación no puede ser muy clara, pero él intenta imitar palabras simples.
Desde los 18 a 23 meses, su vocabulario es de 50 palabras. Diferencia a los animales y alimentos por sus nombres o sonidos. Usa frase de 2 palabras. Desde los 2 a 4 años, utiliza los pronombres, aunque aún es común que cometa muchos errores en estos aspectos, como por ejemplo, váyate en lugar de vete o que te vayas, etc. Desde los 4 a 6 años, tienen más curiosidad por conocer el significado de las palabras. Serán cada vez más precisos y concretos. Comienza el aprendizaje de la lectura, escritura y el dominio de todos los sonidos del habla. Desde los 6 a 12 años, el lenguaje se hace necesario como instrumento de pensamiento. Es una herramienta reguladora de la propia conducta y del intercambio social. Desde los 12 a 16 años, las posibilidades de expresión con el lenguaje son infinitas. Adquieren una mayor conciencia de que las palabras son símbolos dotados de significados. Es importante recordar que los niños no son todos iguales y que alcanzan sus metas a diferentes edades. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Finalmente, todos los integrantes del grupo número 8 nos despedimos. Gracias y espero sea de su agrado.